Llegamos a José Miguel Ferrer Rodríguez, director general de Statkraft España, el último de la fila. Statkraft es una multinacional energética que desarrolla diferentes proyectos en materia de aprovechamiento de las energías renovables para empresas. ¿Qué proyectos tiene Statkraft para la Comunidad Valenciana? ¿Tenéis alguno a la vista? Supongo que sí, que muchos. Bueno, lo primero, muchas gracias. Lo segundo, como soy el último y queda media hora, voy a estar media hora hablando. No, de verdad que no. Voy a hacerlo cortito. Voy a intentar responder englobando lo que se ha dicho, ¿vale? Y así no... Sí, ¿qué proyectos y cómo pueden beneficiar también la competitividad de la industria, ¿no? Sí, nosotros aquí en Comunidad Valenciana tenemos las oficinas centrales para España y Portugal. Somos unas 50 personas, del total de unas 150 que tenemos en toda España. Y tenemos, yo creo que 3 proyectos de los que vale la pena hablar ahora, ¿vale? Tenemos un contingente de proyectos bastante grande en Comunidad Valenciana. Al final, como empresa generadora de energía renovable, bueno, pues desarrollamos proyectos donde hacen falta, ¿no? Donde está el consumo. Entonces, te podrás imaginar que en la zona de Castellón, con todo el consumo de gas, potencial hidrógeno y eléctrico, ¿por qué no? Porque al final las cerámicas también consumen electricidad. Pues tenemos un contingente de proyectos bastante importante. En concreto tenemos uno de 150 megavatios que está en Castellón. Está en bastante estado avanzado de tramitación. Tenemos ya impacto ambiental aprobado, tenemos la previa del Ministerio y estamos pendientes de empezar obra pues, en lo que queda yo diría, en mediados del 24, principios del 24. Ese proyecto se puso ahí pues, con toda la intención del mundo, ¿no? O sea, ya sabíamos cuando empezamos hace 3 años que en algún momento la industria iba a necesitar energía barata, la industria iba a necesitar hidrógeno verde y ese proyecto iba a tener pues, todo el sentido del mundo, ¿no? Yo creo que allí acertamos y ese es el proyecto así que vale la pena comentar. Decir que ese proyecto, pues como esperábamos, tiene esa energía verde pues, ya más o menos vendida para una cerámica y más o menos lo que esperábamos era eso, ¿no? Que esos precios del gases volátiles, sobre todo con la guerra de Ucrania, pues iba a hacer falta. También tenemos 2 proyectos en Comunidad Valenciana, en Valencia. Tenemos uno en Turís y uno en Alborache. Son 2 parques de 90 megavatios. Esos 2 parques los hemos enfocado principalmente a lo que ha dicho antes el ponente anterior, ¿no? A la agrovoltaica. Realmente hemos puesto los proyectos en la zona de Turís y Alborache, una zona agrícola por excelencia, y la idea es desarrollar un proyecto pues, todo lo sostenible posible desde un punto de vista muy agrícola. El tema ambiental, por supuesto, es importante y el proyecto tiene ya la guía aprobada, pero sí que hemos hecho o estamos poniendo en marcha un estudio con la Universidad Politécnica. Hemos empezado una cátedra para realmente estudiar qué significa la agrovoltaica, ¿no? Hemos hablado, y todo el mundo habla de agrovoltaica, pero nuestra idea realmente es poner al Politécnico, poner a la Escuela de Agrónomos y darle todo el sentido del mundo. O sea, realmente, ¿qué cultivo es viable? Eso es sencillo. Yo creo que cualquiera puede poner un cultivo viable, pero ¿qué cultivo es viable económicamente? O sea, ¿qué cultivo hace que ese agricultor que te cede los terrenos o que te alquila los terrenos, además lo trabaje y además genere un segundo ingreso? Yo creo que ese proyecto es muy interesante y estamos en ello, ¿no? Estamos un poco en las mismas. Tenemos ya la DIA, tenemos ya la AP y estará listo para construir, pues yo creo que principios, mediados del 24. Son los 2 grandes parques que tenemos en Comunidad Valenciana. ¿Por qué son importantes? Bueno, obviamente hemos hablado todos y toda la mesa y luego ya cortito de la competencia, ¿no? De la energía, la competitividad. O sea, realmente las zonas de consumo necesitan energía barata. Si queremos ser competitivos, queremos generar hidrógeno verde, queremos bajar los precios, la energía renovable, y lo ha dicho Pedro, es la clave, ¿no? Yo creo que esa va a ser la clave de esos 2 proyectos y en concreto de las renovables en Comunidad Valenciana. Y no recuerdo la segunda pregunta ya, pero... No, ¿cómo podía mejorar la competitividad de las empresas valencianas a través de lo que hacéis? Bueno, con el consumo de energía renovable, claramente, ¿no?